Hola, ¿qué tal mi gente? Bueno, para nosotros es un placer estar una vez más en esta tarde aquí en el puente. Hoy, como en todas las ocasiones, tenemos un invitado muy especial. Hoy nos estará acompañando a Paul del Movimiento Sin Excusa, al cual vamos a conocer en esta tarde y también vamos a hacerle por ahí un par de preguntas. Así que, Paul, te damos la bienvenida. Gracias por estar hoy en esta tarde en el puente. Gracias Orlando. De verdad para mí es un honor poder compartir con ustedes, poder hablar de Cristo, ¿no? Que es lo que nos reúne como hermanos. Entonces, comencemos. Amén, mi hermano. Así que comparte esto de aquí, dale me gusta y empezamos. Bueno, Paul, ahora sí, vamos a empezar este programa. Gracias, mi hermano, como te dije al principio, por estar aquí. Sabemos que estuviste hace poco en uno de los festivales más grandes de aquí, de Guayaquil, pero de las carnes, ¿no? Así que me imagino que vienes bien fortalecido, bien comido, mi hermano. Entonces, mira, vamos a empezar en esta tarde que nos puedas comentar, conociéndote a ti un poco, que nos puedas comentar de qué parte de Guayaquil eres, dónde estás viviendo ahora. Yo toda la vida, bueno, desde que nací viví en el sur, diferentes partes del sector del sur, pero siempre me he mantenido ahí. Es un lugar que lo conozco muy bien, que me gusta y que he vivido siempre ahí. ¿Qué estás haciendo ahora tú? ¿Estás estudiando, trabajando? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, como comentaste, estoy trabajando hace 2 días en uno de los festivales, ¿no? que pudimos organizar con unos amigos. Y en el ámbito, bueno, de estudio, estoy ya casi por graduarme de artista visual. Bueno, tú sabes que también como tomo fotos y todo eso, entonces es algo que me gusta mucho y que obviamente sirve y todo lo utilizamos para el ministerio. Amén, amén. O sea que vamos a tener otro productor audiovisual. Segurísimo. O sea, para que puedas hacer también un programa por allá en otro puente, en el sur. Por supuesto, el de las excusas. Así es. Entonces, bueno, mi hermano, hablemos un poco acerca de Sin Excusa. Sabemos, bueno, aparte de ahorita traiste la gorrita, que nos cuentes un poco cómo nació este movimiento y el porqué del nombre Sin Excusas. El proyecto nace y bueno, también este espacio utilizo para honrar a una de las personas que fueron de las primeras que tuvo obviamente esta idea de parte del Señor, que fue mi primo, José. Junto a él comenzamos la idea, ¿no?, de poder crear un grupo evangelístico con las diferentes formas que podemos tener más allá de un tratado o de lo que podamos presentarle a una persona, sino lo que Cristo realmente quiere hablar directamente. Entonces, ¿por qué nace el nombre Sin Excusa? Porque fue un proyecto que lo presentamos a diferentes grupos, congregaciones, y todo el mundo nos decía como que esperemos, vamos a ver cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos. El grupo no se llamaba así, no había todavía un nombre como tal, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando ya decidimos hacerlo, cuando ya decidimos crearlo, dijimos, sin excusa, vamos sin excusa a crear el grupo y a ver todo lo que el Señor tiene para nosotros, ¿no? Porque era algo súper nuevo. ¿Y esto nace en qué año? Cuéntanos un poco de esto. Nace en el año 2020, que estuvimos en pandemia, ¿no? Uh-huh. Sí, nosotros el 6 de junio del 2020 fue la primera vez que salimos. Hay que recordar que ahí estábamos todavía en semáforo amarillo. Pasábamos del semáforo rojo al semáforo amarillo. Todavía estábamos en la crisis de pandemia, no se podía salir, se salía con placas, tal día, placas, tal día. Bueno, nosotros decidimos salir y en el primer lugar que pudimos compartir el evangelio fue en el Hospital de los Ceibos. El Señor pone en nuestro corazón la necesidad de poder orar por las familias que estaban afuera por algún familiar que estaba enfermo de COVID.
Entonces era como que tratar de no solo llevar un alimento, sino poder llevar una palabra que el Señor diga, estoy con ustedes pese a todo lo terrible que están pasando. Y así inició, su 6 de junio del 2020. Y nació en medio de uno de los momentos, creo que más complicados que hemos vivido, ¿no? En la historia, como fue el tiempo de la pandemia, donde muchas familias, ¿no?, perdieron a seres queridos, pero a la misma vez es como que la ciudad, no solo la ciudad, sino en todo el mundo hubo como ese miedo, ese temor, ¿no? Claro. Entonces, y creo que ahí salieron ustedes para poder dar una palabra de esperanza en medio de esa situación. Claro, y de ahí también parte nuestro lema, ¿no? El cual ya lo vamos a estar mencionando. Pero ¿cómo poder ser para esas personas un abrazo, una ayuda, estar con ellos en un momento de que nadie quería estar pegado a alguien? Sí, era difícil porque, imagínate, en ese tiempo ibas, por ejemplo, en un lugar, por ejemplo, en una buseta y escuchabas a una persona toser, toditos se asustaban. Pero gracias a Dios que hemos entendido que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta, mi hermano, es que nos puedas tú comentar o hacer saber cuál es la misión de Sin Excusa. Como te comentaba, ¿no?, la misión de Sin Excusas siempre fue presentar el Evangelio, valga la redundancia, sin tener algún obstáculo, ¿no?, sin tener alguna excusa. A veces nos limitamos porque no tenemos tal cosa, o no tenemos tal tiempo, o no tenemos tal forma, ¿no? Pero era como decir, bueno, salgamos con los que el Señor nos envía, los lugares que nos envía, sin decirle no, porque estamos perdiendo vidas, no solo físicas, también, sino espiritualmente. La gente quedaba muy devastada cuando se moría algún familiar, y como te digo, no solo estaban muriendo personas en los hospitales, todas sus familias estaban pasando un momento difícil. Y era eso, no poder salir sin excusa alguna y decir, Señor, si tú nos envías, tú nos cuidas, porque también es un temor para nosotros y para nuestras familias. Así es. Y como tú dices, no, el Señor nos preserva y el Señor nos cuida, y en toda esa etapa, te hablo desde junio hasta diciembre, que ya en diciembre como que vimos, como que las autoridades nos dijeron como que ya, salgamos. Fue como que en esos meses nadie del grupo se contagió de COVID. Luego ya fue por reuniones familiares o cosas que pasaron, pero dentro del tiempo en cual evangelizamos más todos los sábados, fue como que el Señor nos preservó de contagiar esta enfermedad y también contagiar a nuestros familiares. Sabes, te voy a decir algo que es impresionante cómo aún en medio de todo esto, ¿no?, en medio de una enfermedad que es verdad que era contagiante, ¿no?, era un virus que se le podía pegar a cualquiera, pero cómo es impresionante cómo puede contagiar el Evangelio a otras personas. Amén. Cómo Cristo puede ser, mejor dicho, la cura para tantas cosas que el hombre está viviendo, pero por encima de tantas muertes que se vivieron en ese tiempo, no solo es una muerte quizás física de alguien que partió, sino que habían personas que en medio del dolor también estaban viviendo una muerte. Y como ahora entendemos que todo hombre que no tiene a Cristo realmente está como muerto. Entonces, cuán importante es también entender que se necesita que el Evangelio se siga anunciando en esos momentos tan difíciles, ¿no? Amén. Es muy importante porque, como te digo, fue una necesidad que puso el Señor en nuestros corazones. Recursos no habían porque todos también estábamos pasando por una situación difícil económica. Nadie trabajaba. No había como te digo, las formas para poderlo hacer, pero sí un corazón dispuesto a obedecer la voz del Señor y a salir. Y Él se encargaba de proveer, Él se encargaba de cuidarnos. Y como tú dices, el Evangelio y la vida de Cristo es mucho más fuerte que una pandemia. Lo entendimos. Sí. Las personas lo entendieron, vieron que humanamente no podían contra una enfermedad, pero claro, Cristo es la cura. Cristo fue y siempre será el que puede sanarnos de todo.
Amén, amén. Y damos gracias a Dios también porque en todo ese tiempo nos cuidó, ¿no? Nos protegió a todos. Entonces, hablemos ahora, mi hermano. Sé que, bueno, para los que todavía no siguen a Sin Excusa, pueden ir al Instagram y seguir el Instagram de Sin Excusa. ¿Puedes comentarnos? Están como arroba Sin Excusa, _. Ok, pueden seguir y ahí están todas las imágenes de lo que han estado haciendo mis hermanos. Entonces ahí en el Instagram, bueno, tienes una imagen de una parte de la camiseta de atrás, que es un lema de Sin Excusa. Y me gustaría hablar acerca de este lema y son estas palabras que dice, que se ve ahí en la camiseta, ¿no? Que dice: ama, perdona, predica, abraza, ayuda, ora y ayuna 40 días. Esa no estaba, bueno, pero el resto sí. Sí. Estas palabras nacen obviamente, bueno, como ya comenzamos a crecer como grupo, diferentes funciones se encargaban, bueno, los que estábamos como que creadores a cargo. Y a mí me tocaba diseñar la camiseta. A mí me tocaba diseñar la camiseta, diseñar el logo. Siempre quisimos que el Sin Excusa, más allá del nombre, sea una bandera. ¿Por qué? Porque es Cristo nuestra bandera. Es Cristo el que va adelante de nosotros. Entonces, para nosotros que sea una bandera, no tanto por el Sin Excusa, sino porque la simbología es que era Cristo. Y entonces el Señor pone en mí esto, ¿no? El poder empezar por ahí, por bandera. Y sabemos que esto también conlleva a un lema. Siempre tenemos, ¿no? Siempre en la parte, bueno, de diseño siempre hay algo y queríamos que las personas nos identifiquen por esas palabras. Era algo que el Señor me mostró, cómo las personas puedan ver esas palabras en grande, porque tal vez por diseño no se ve estéticamente bonito, ¿no? Pero esas palabras, al leerlas, te podían llevar a preguntar qué era y a poder recibir esa palabra de parte del Señor. Entonces, estas palabras nacen cada una de ellas en oración, ¿no? Ama. Necesitábamos amar para poder salir a las calles. Porque sin amor nada somos, dice su palabra, ¿no? Y si no sentíamos amor por esas personas que estaban muriendo, no íbamos a salir. Abraza, perdona, predica, ayuda. Necesitábamos ayuda, necesitábamos ayudarnos, necesitábamos entender y sobre todo orarnos. Entender que la oración es una herramienta tan hermosa que nos ha dado el Señor para destrabar muchas cosas. Paul, hace poco también vi, ¿no?, en las publicaciones que tienes en sus redes sociales de Sin Excusa, acerca de este término que han estado usando, hasta lo último de la tierra. Cuéntanos un poco cómo nace también este título que ahora están usando. Como hablábamos de las palabras, ¿no? Ama, perdona, abraza, ayuda, ora. El Señor comienza a medida que nosotros vamos creciendo, no solo en números, sino en entendimiento, que no solo debemos predicar en un sector determinado, sino llevar el Evangelio a varios lugares. Entonces, si bien antes teníamos una forma, el Señor nos comienza a motivar a hacer otras cosas, y de ahí nace esta frase. No es como que todas estas palabras como que se unen en una, y es: necesitas amor para llegar hasta el final de la tierra, necesitas ayudar, necesitas predicar. Entonces como que todas se unen en una. ¿Y qué es esta frase? No, hasta el final de la tierra. Entonces sabemos que su palabra lo dice así: predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y hemos tenido la oportunidad como grupo de estar en Salinas, en Milagro, en Ambato. Entonces es una realidad que vivimos y que toda la iglesia debe vivir. Y esto nace realmente del corazón de Dios, ¿no? Que podamos impartir de su vida, predicar de su evangelio hasta el último de la tierra. Me recuerdo algunas veces, quizás yo antes decía: Señor, cómo me gustaría que me envíes a la China a hacer misiones, envíame
a, qué sé yo, esos países de Medio Oriente, otros quieren ir a Corea del Norte, quieren ir a Brasil a las favelas, pero cuánta necesidad hay en nuestra ciudad, mi hermano, cuánta necesidad de que la iglesia local comience a hacer misiones dentro de su ciudad, Amén, ¿no? amén. Y mira que es algo que el Señor, bueno, ya no hablando del grupo, sino hablando como Paul, es algo que el Señor es una palabra que me reafirmó a mí. Yo era una de esas personas que había recibido ese llamado de misiones. Pero claro, uno piensa misiones como países, naciones, aviones, sí, pero no sabe todo lo que hay y toda la mies que ya está lista aquí en su ciudad. Sí. Y así es como el Señor en mí comienza a poner un anhelo, ¿no? A colaborar con que nadie se pierda, con Transformados. Tenemos la misión Sociovivienda, misión Aurora. O sea, sabemos que hay muchos lugares donde podemos llegar en nuestra ciudad. Mucho trabajo, mi hermano, mucho por cosechar hay. Así es. Y dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestra nación, muchas ciudades todavía por predicar el evangelio. Ahora vamos a entrar en este tema que se llama Iglesia en la calle. Vamos a hablar acerca de esto, que mira, te confieso algo. Cuando nosotros empezamos como este movimiento que comenzó a salir a las calles y comenzamos a hacer un trabajo fuerte aquí en el puente de la entrada de la 8, alrededor de la entrada de la 8, nosotros primero nos llamábamos Iglesia en la calle y nuestro eslogan era que nadie se pierda. Pero Iglesia en la calle ya habían hartísimos nombres de Iglesia en la calle. Entonces yo pensaba, a veces nos decían, ¿ustedes son Iglesia en la calle de Puerto Rico, de República Dominicana? No, mi hermano, somos de Guayaquil, somos de Ecuador. Entonces, hasta que Dios nos llevó al nombre que tenemos ahora, que partió del eslogan. Entonces, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué piensas tú que es Iglesia en la calle, mi hermano? Yo creo que la iglesia, sin el término en la calle, ya tiene en su propio concepto el tema de movilización. Sabemos que la iglesia somos cada uno de nosotros. Sabemos que la iglesia no tiene que ver con un espacio físico, sino con la reunión de los santos obedeciendo una cabeza que es Cristo. Entonces, creo que el término iglesia en las calles nos ayuda a entender un poco cuál es la verdadera misión de la iglesia. Que no, como lo repito, no tiene que ver con un lugar. Ustedes estaban aquí en el puente, nosotros estábamos en el centro, había otros lugares que estaban en el norte, sur de la ciudad. Pero claro, tiene que ver con eso, con el movilizarse, tiene que ver con el salir de la estructura a saber cuál es la razón por la que vivimos y la razón por la que nos llamamos iglesia. Y lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Es una parte importante. Primero, conocer qué es la iglesia, porque pensamos que muchas veces se ha confundido, ¿no? Con la iglesia, que es la estructura, el lugar donde ves una cruz, esa es la iglesia. Pero la iglesia realmente la conforman las personas, el cuerpo de Cristo, esa es la iglesia. Entonces, donde quiera que estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está la iglesia, ahí está Cristo, ¿no? Y eso hace que disfrutemos el colaborar, eso hace que disfrutemos el reconocernos como colaboradores del evangelio, ¿no? Y el que sin excusa esté con que nadie se pierda o que nadie se pierda con Transformados y así muchos grupos más que salgan a evangelizar, y no solo evangelizar, sino que nos motive la vida de Cristo. Vamos a sabernos reconocer como iglesia y no van a haber esas divisiones que también se llevan por la estructura. Amén, amén, mi hermano. Creo que está llegando, ¿no? Y yo creo que estamos caminando a eso, de que se están bajando las banderas de las denominaciones, de los nombres, y entender que todos somos parte de una misma iglesia, pero que está gobernado por una sola cabeza, que es Cristo, que es lo más importante. Bien, entendiendo esto, mi hermano, entramos a esta parte que me gustaría preguntarte. Dentro de una congregación, o de muchas congregaciones, digamos, puede ser cualquier congregación aquí en Guayaquil, en nuestra ciudad o fuera del país, ¿tú quiénes crees que están listos para predicar el evangelio en las calles? Cuando tú estás en una congregación, te pones a ver a los hermanos, dice,
bueno, este hermano como que le falta unos 15 más años más para que pueda predicar en la calle. ¿Quiénes crees tú que están listos dentro de una congregación para predicar en las calles? Mira que todos esos conceptos, ¿no? De, como tú dices, de los años, yo soy una persona que tengo años en una congregación, en una, ahora en otra, pero años de conocer a Cristo. Y tú puedes decir, no, claro, tienes tanto tiempo, ahora si comienzas a hacer las cosas. No, cuando yo comencé, o cuando comenzamos a salir como grupo, entendí que una persona simplemente con aceptar y el entender qué es predicar el evangelio, no necesita nada, no necesita estar en un seminario, no necesita años, no necesita experiencia, simplemente es un instrumento de la voz del Señor. Y claro, es tan puro porque no hay una palabra de Él, sino que es la palabra exacta. O sea, ves que esas personas fluyen tan bien porque son tan sinceros al decir, Señor, si fuera por mis capacidades, no puedo hacer nada, pero eres tú hablando. Y tú sabes que hay muchos casos de personas que tienen meses conociendo al Señor y que son tremendamente usados en las calles. Entonces, la pregunta no tiene que ver tanto con el tiempo. Yo creo que todos estamos capacitados. Todos estamos capacitados, ¿por qué? Porque las capacidades vienen de Él. Entonces, cuando entendemos que no es por nuestras fuerzas, sino es por lo que Él hizo en la cruz, y esto nos motiva y nos hace entender que no somos nosotros, sino que es Él mismo, caminamos tranquilo, predicamos tranquilo, porque sabemos que no habrá errores, no hay fallas. Amén. Mire, y esto no quiere decir, no, Paul, que no sigamos preparándonos, ¿no? Claro, porque no. Algunos van a empezar, bueno, entonces no voy a estudiar. Mi hermano, usted siga preparándose, pero lo que hay que entender es que es en el mismo instante en que alguien acepta esta vida, ya está listo para predicar el evangelio. Claro, porque de ahí sale el concepto, la idea que tiene la gente de que no, si ya yo soy la iglesia no me congrego. No, para nada. O sea, necesitamos del cuerpo. Hemos hablado de la importancia de reconocernos como iglesia. Es importante congregarnos, es importante nutrirnos como cuerpo, recibir de la familia, ¿no? Entonces, como tú decías, hay que prepararse, hay que seguir sabiendo de la palabra, aprendiendo de la palabra, pero claro, aceptas al Señor y estás completamente listo para predicar. Bueno, ahora estamos tocando este tema de iglesia en la calle, ¿no? Y la siguiente pregunta, Paul, va también en torno a este tema que estamos tocando ahora. ¿Tú por qué crees que algunos hermanos, ¿tú por qué crees que algunos hermanos todavía no han dispuesto sus corazones para predicar en las calles? Yo creo que porque no han tenido un real encuentro con el Señor. Yo creo que cuando tú te topas con la cruz, con Cristo, no hay otra razón de ser para tu vida. No hay otra razón de ser. No hay título universitario, no hay trabajo, no hay nada humano o temporal que pueda ser por encima de la cruz. Entonces, cuando nosotros dudamos de predicar el evangelio, o cuando creo que no me siento capacitado, es porque realmente no he conocido a Cristo. Es porque realmente no estoy viviendo a Cristo. Es porque realmente no estoy escuchando a Cristo. Entonces, eso sí puede durar años. ¿Por qué? Porque es un corazón que no está dispuesto a rendir todas las cosas que deba rendir para que sea Cristo en él. Y por eso es que hay muchas personas que pasan años en las congregaciones sin sentirse capaz, pensando que la capacidad viene de Él, ¿no? Que es de su fuerza, no necesito aprender esto, me falta esto, no nos falta nada. En Cristo tenemos todo. Por eso te digo, yo creo que el error está en no encontrarse realmente con la cruz. Cuando nos topamos con la cruz, cuando hacemos lo que el Señor les dijo a sus discípulos, no, toma tu cruz y sigue. Toma tu cruz y sígueme, es un acto de renunciar a todo. Es un acto de renunciar a familia, a reconocimiento público, a que te digan, este man está loco, se mete a tal lugar. Y
Y sabemos que pasa eso, ¿no? Sabemos que nos comienzan a dar términos o cosas de que ¿por qué vas allá? ¿Qué te sucede? ¿Y qué esto y el otro? Porque tomé la cruz y decidí seguir al Señor sin importar nada. Pues necesario es esto, ¿no? De que todos aquellos que han aceptado esta vida, ¿no? Hay una parte ahí que debe ser rendida, que es nuestra propia voluntad. ¿Por qué? Porque si no se rinde nuestra voluntad, entonces siempre vamos a poner excusas, ¿no? Siempre vamos a poner excusas, vamos a poner barreras en nuestra mente. Cuando el Señor, como tú dijiste, si ya tenemos a Cristo, lo tenemos todo, mi hermano. Y eso es lo que importa. Saber que Cristo está en nosotros y reconocer que ese poder es superior. Y eso basta. No nos hace falta nada. Así es, mi hermano. Bueno, vamos por esta otra pregunta. Que nos cuentes, ¿no? Sabemos que has estado con el grupo de Sin Excusas en algunas ciudades, también dentro de la ciudad. Si puedes recordar alguna anécdota, alguna historia que nos puedas contar, que quizás haya impactado, los haya impactado a ustedes como grupo, y que en ese tiempo se haya podido ver a Cristo, que de ley, si se predica el Evangelio, se lo va a ver, pero que haya impactado sus vidas cuando han predicado a Cristo. Te voy a contar dos. O sea, aquí en la ciudad hemos vivido muchas cosas. Hemos vivido desde rechazos, cosas que pasan hasta que el Señor, bueno, nos ayuda y siempre salimos como que Él es visto en todo lugar. Pero nos pasó una vez en Milagro, fuimos como a una plaza como la Plaza San Francisco. Créeme que era tan, yo te lo puedo contar y la gente lo puede escuchar, puede parecer mentira, pero todos los chicos que fuimos saben que es verdad. Había como una cúpula en el centro, ¿no? Y el cielo, Orlando, de un lado era un solazo y del otro lado había árboles como penumbra. ¿Pero por qué? Porque de este lado, bueno, había una iglesia católica donde toda la gente estaba aquí, y del otro lado, en el mismo parque, estaban todas los que tomaban, los que fumaban, las prostitutas. Entonces, era tan marcado el contraste, solo separado por una cúpula. Entonces, claro, estando ya ahí, viendo esta escena, el Señor obviamente nos lleva al sector de acá y comenzamos a predicar el Evangelio, comenzamos a hablar con esas personas. Qué bien nos sentimos, porque sabes que del lado de acá puede estar personas, pero que no les interesa que están viviendo los de acá. O sea, es tanto el desinterés y la falta de amor en el mismo lugar. Entonces eso fue algo que nos marcó mucho, y en ese mismo día también fue una de las primeras veces que vivimos una manifestación de sanidad. Era una persona que estaba con un familiar enfermo de COVID en un hospital. La persona tenía su barriga súper hinchada porque no había hecho sus necesidades por estrés, pero ella lo estaba asimilando como una enfermedad. Decía: yo estoy enferma del estómago. Cuando yo comienzo a orar por ella junto a los chicos, reconocemos en el espíritu que no tiene nada que ver con su salud, sino que tiene que ver con un tema del alma, con un estrés que ella estaba pasando por su familiar enfermo. Oramos no por sanidad de su barriga, sino por la situación, y de manera inmediata su estómago comienza a bajar y su cuerpo se comienza a erguir. Ella estaba encorvada. Entonces fue una de las primeras veces que como grupo vivimos una manifestación de sanidad. Y ahora último, en el mes de mayo, estuvimos en Ambato y pudimos orar por una chica que le habían detectado un cáncer terminal y metástasis. Una de las amigas se nos acerca y nos dice: mi amiga está en el hospital de Quito, no la podemos ver, pero quisiera que oren por ella. Y nos muestra una foto y oramos junto a una de las chicas del grupo, junto a Erika. Comenzamos a orar por esta chica y su amiga. Y créeme que cuando yo comencé a orar, sabía que el Señor ya estaba haciendo el milagro.
Era tanta la convicción que tenía en el corazón que solo esperaba llegar a Guayaquil y esperar la buena noticia. Sentía como el Señor ya estaba obrando. Y efectivamente, al siguiente día que llegamos, la chica nos manda un audio diciendo que la metástasis era un falso positivo. O sea, a la chica le habían dicho, usted se va a morir, pero era totalmente falso. Obviamente para los doctores es como que la forma de decirlo, pero todos sabemos que fue el Señor sanándolo. Que ella sí podía haber tenido la metástasis, pero el Señor quitó todo y la sanó. Qué tremendo lo que hace el Señor, ¿no? ¿Y a quiénes usó? A su iglesia. Así es. Imagínate, mi hermano, si ustedes no hubieran dispuesto sus corazones, quizás esta persona tampoco se hubiera encontrado con Cristo, porque es una manera de encontrarse con Cristo, ¿no? Tremendo, tremendo. Entonces, por cierto, queremos decir también que quizás algunas personas están viendo, sé que muchos están viendo, si están pasando por alguna enfermedad, alguna situación que parece que ya no se puede hacer nada, mi hermano, Dios te puede sanar, mi hermano. Ya cuando el médico se ve que ya no tiene posibilidades, ¿no? Claro. El Señor puede hacer un milagro en tu vida. Y Él lo único que quiere es que puedas disponer tu corazón y decirle lo que estás pasando. Espera también, ábrele las puertas de tu casa a estos hermanos que a veces que parecen locos, que quieren orar por ti. Mi hermano, déjalo que ore por ti y deja que el Señor haga esa obra en tu vida. Así que creemos que el Señor va a sanar a muchos también. Gracias a Dios por eso. Vamos con esta otra pregunta, Paul. Esto va enfocado en lo que hablamos primero, que es el nombre de Sin Excusas, ¿ok? Y la pregunta es, ¿cómo crees que podemos llegar a ser hombres o mujeres sin excusa para predicar el evangelio? Porque siempre aparecen, como te digo, excusas, tantas otras cosas externas en nuestra vida, incluso internas, no solo porque internamente el hombre hay una lucha también del hombre. Entonces, ¿cómo crees que podemos llegar a ser ese hombre, esa mujer sin excusa que pueda predicar el evangelio? Creo que todo pasa como los puntos que hemos tratado, ¿no? El entender que somos iglesia y que no tiene nada que ver con un espacio físico, sino con ser el cuerpo de Cristo. El reconocer que cuando me encuentro con la cruz no me va a hacer falta nada, no hay nada mejor que tener su vida y poderla expresar, pero creo que falta algo más, y es la convicción de nuestros corazones del por qué lo hago. No es por satisfacer nuestra necesidad, no es por llenar una congregación de más personas, no pasa por ahí. Pasa porque todos nos conozcan. Pasa porque, así como en la Biblia nos dice que los discípulos los llenaron todo de Cristo, en un contexto mucho más complicado del de nosotros, donde los mataban por predicar el evangelio, y aún así lo hicieron, los metían presos. ¿Por qué nosotros, estando libres, que no nos impide nada predicar el evangelio, no lo hacemos? ¿Por qué? Porque no tenemos el entendimiento y la necesidad en nuestro corazón de que todos los conozcan. Entonces, creo que ahí sí parte el ejemplo de los discípulos, de que ellos, aún con las adversidades, pudieron predicar el evangelio. Lo llenaron todo de Cristo, porque la palabra lo dice así. Lo llenaron todo de Cristo. Creo que cuando vemos ese ejemplo y entendemos que nosotros podemos hacerlo por nuestras redes sociales, por un mensaje que mandemos, por palabras que nos encontremos, que podamos decirle a nuestras personas en las universidades, a nuestros amigos, en todo momento, creo que el ser integral en que todas nuestras áreas de nuestra vida se ha expresado Cristo, claro, ahí sabemos que no va a haber excusa alguna para poder predicar el evangelio. Entonces eso nos va a hacer hombres y mujeres sin excusa. Entender cuál es la razón por la que vivimos, y es que
todos conozcan a Él. Estoy convencido con nosotros, Sí, va a pasar con esta iglesia de esta generación. Yo creo que va a haber un tiempo donde van a decir, ahí están los que están trastornando nuestra ciudad. Es que es el anhelo del corazón y creo que por eso ahora podemos colaborar juntos, ¿no? Porque cuando los conocí a ustedes, cuando conocí al pastor Sergio que estuvo aquí, era algo que nos unía, pero ¿qué era? Para nosotros, era el poder colaborar con personas que tengan el mismo sentido. ¿Cuál es? Así El es. llenarlo todo de Él. Así es. Me acuerdo cuando Paul vino para aquí al puente, tuvimos una reunión con ustedes sin excusa. Lo primero que Paul me dijo, ¿y si tienen policías militares ahí, seguridad? Es una broma. Me acuerdo que eso fue un hermano que una vez me dijo que quería venir y si teníamos seguridad, si teníamos policía. Y yo en mi mente, Señor, entonces si estás preguntando eso, ¿por qué no lo enviaste para acá? Mira que nosotros vinimos hasta con niñas. Tremendo. Vivimos con niños y fue algo súper lindo que vivimos aquí la primera vez en el puente. Amén, mi hermano. Mira, piensa, tienes esta escena, ¿no? Estás en una congregación y hay un hermano ahí sentado en una silla que lleva 15 años y nunca ha predicado el evangelio, mi hermano. ¿Qué tú le puedes aconsejar a ese hermano? ¿Qué le puedes decir? Porque ahí también quizás tenga muchas excusas, ¿no? Sí. Pero ¿qué podrías decirle a ese hermano? Quizás te está viendo ahora, está en una congregación, pero tiene muchos años y no ha salido a predicar el evangelio. ¿Qué le podrías decir? ¿Qué consejo le podrías dar? El primer consejo que le podría dar es que comience a amar como Cristo lo hacía. Creo que como cuando amamos como Cristo lo hacía, se cae todo argumento. Se cae todo argumento y ahí sí comenzamos a entender esa necesidad, este amor, esta pasión que nos lleva a predicar el evangelio. Entonces, creo que si es una persona con la que tengo confianza, le digo, vamos. Porque es también una labor de nosotros, no simplemente decir, y se lo digo a todos, no. Si tenemos a alguien que está en esta situación, llevémoslo. Porque cuando estas personas se encuentran con la necesidad y la ven, ahí es cuando comienzan a realmente entender qué es predicar el evangelio. Porque ellos pueden ver las fotos, pueden ver los videos, pueden ver todo lo que está en redes sociales, pero nada de eso le va a producir lo mismo que cuando ellos lo vivan. Y cuando se sientan realmente usados en las calles por el Señor. Amén, mi hermano, tremendo. Sabes que muchas veces aquí han venido jóvenes cuando hemos tenido tiempos aquí en el puente de evangelismo, tiempo de worship, tiempos de canciones aquí en el puente. Ha pasado que vienen jóvenes nuevos y una de las primeras cosas que hacemos con ellos, bueno, mi hermano, bienvenido, ahora sí, váyase para allá debajo del puente, hay donde ve ese man que está armando, hay unas notas que está fumando, vaya, predícale. Es como para que dice, pero si nunca, ¿cómo hacen? No, simplemente acérquese y comience a impartir de la vida de Cristo. Claro, y mira que a nosotros en cambio se nos acercan, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo esto? ¿Cómo lo otro? No hay una fórmula. La fórmula es Cristo, Él determina todo. O sea, tú puedes tener un plan y el Señor llevarte a otro lugar. Y nos ha pasado, y creo que a ti también. Podemos tener algo tremendamente estructurado, armado, y hacemos esto, llevamos tales cosas, entregamos esto, y el Señor nos mueve a como Él lo quiere hacer. Amén, mi hermano. Bueno, ya estamos casi terminando este programa. Ha sido, la verdad, un gusto estar compartiendo aquí con Paul acerca de estos temas que creemos que son muy importantes para la iglesia el día de hoy, para nuestros hermanos que nos escuchan y nos ven. Me gustaría ahora sí que Yandri, que me pueda pasar, por ejemplo, aquí tenemos un regalito, mi hermano, no lo saques, que es una sorpresa, es una sorpresa, es una sorpresa, ¿ok? Venga, párese acá, Yandri, párese acá en medio. A ver, póngase acá, venga para acá. Ábrame la funda que le voy a entregar un regalo aquí a mi hermano. Una voz de neón. Ahora que ha estado haciendo su parrillada para que se haga una buena ensalada, mi hermano.
El pico de gallo le llaman. Escúchame, Paul, eso es de aquí de la entrada de la 8. Sí, po. Entonces, apoyamos a la gente. Claro. Y entonces también te hacemos un regalo. Pero esa es una broma que te estamos haciendo. Tráeme el verdadero regalo, tráeme el verdadero. Pero igual, si quieres, llévatelo, mi hermano. Se lo llevo el dueño de Parrilla Se lo Fest. lleva. Oye, no, ojalá que podamos tener algún día aquí al amigo de Parrilla Fest. Sí, seguro. Y, mi hermano, este es un regalo de aquí del puente. Es, como le dije la otra vez al pastor Sergio, esto es, lo envían los choneros, pero los choneros lo que hacen queso, salprieta, eso. Entonces tratamos de apoyar a la gente que está aquí alrededor. Eso entonces son unos dulces maná, mi hermano, que puedas recibir ese presente. Y por favor, Yandri, cógele la cebolla y a él. Ya mismo me lo llevo yo. Vaya picando ahí esa cebolla y ese tomate. Gracias, Paul, ¿no? por estar aquí, mi hermano. Gracias por compartir con nosotros. Creo que una última pregunta, mi hermano, sería, ¿cómo tú ves a la iglesia de aquí a algunos años? ¿Cómo tú ves al cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que ves que ya está pasando? ¿O hay un anhelo en tu corazón también de lo que se espera ver, ¿no? Que pase en nuestra ciudad, en nuestra nación? ¿Cómo ves tú a la iglesia? Yo creo que ya está pasando. Creo que ya está pasando. Hemos visto y hemos evidenciado tanto, bueno, los que estamos participando de Misión Sociovivienda, como el Señor en ese lugar se está expandiendo el Evangelio de una forma tan maravillosa, y así va a pasar con varios lugares. Creo que ya hace poco recibí una palabra del Señor, ¿no? Y se las compartí a unos amigos. Vamos a ser enviados, muchos vamos a ser enviados, pero no de manera individual. No va a ser Orlando con su familia, no va a ser Paul con su familia, no. Vamos a entender que así sea Orlando estando en un lugar, Paul estando en otro lugar, el pastor Sergio estando en otro lugar, vamos a estar conectados porque es Cristo, es la vida de Cristo la que nos conecta. Y eso se va a hacer tan evidente aquí en la iglesia de Ecuador, en donde, claro, el anhelo es que toda barrera se rompa y que, claro, nuestra bandera, la que en ese momento como sin excusa salió, ¿no? Sea Cristo, y que Él sea nuestra bandera, y que no hayan denominaciones, y que podamos colaborar todos juntos, porque sabemos la necesidad, y justo ahora que estamos pasando como ciudadanos, sabemos qué es lo que estamos pasando, y eso no debe ser algo que nos infunda temor, sino que nos dé mucho más ánimos para salir, mucho más ánimos para estar donde el Señor nos mande a estar. Mi hermano, mira, hace poco recibimos un mensaje de lo que estamos haciendo aquí en el puente, y nos enviaron, un hermano comentó y dijo, una persona dijo, no entiendo, dice, estos sí son verdaderos gángsters, nos dicen a nosotros, ¿no? No sé cómo es que hacen para estar con una MacBook Pro y tantas cosas ahí en el puente. Pero hay una cosa que deben saber ellos, mi hermano, es que esa valentía no es nuestra. Así es. Esa valentía es de Cristo. Yo te aseguro que si Cristo no estuviera en mí, yo no estuviera aquí sentado, mi hermano. Yo estuviera asustadito aquí en este lugar. Por supuesto, ¿no? Pero cuando Cristo viene y toma gobierno de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra vida, esos pensamientos es lo que menos estamos pensando. Así es. Entonces, le damos gloria a Dios por eso, ¿no? Por cómo nos ha quitado todos esos temores, cómo Él ha hecho que realmente podamos estar afirmados en Él, que realmente podamos estar seguros de que Él está en nosotros, de que Él es el que nos cuida. Y quizás nos pueda pasar algo, mi hermano, pero nunca vamos a renegar de eso, ¿no? Porque el Señor, todo está dentro del propósito del Señor. Sí, ¿no? y corrijo la parte final, lo que no lo recordaba muy bien, pero el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si por causa de Él nos va a pasar algo, amén, no debemos perder el gozo. Amén, amén. ¿Y cuántos lugares de esta ciudad, mi hermano, necesitan que vayamos con ese corazón dispuesto? Incluso muchas veces a morir. Y creo que la muerte más difícil es morir a tu propia voluntad. Exacto. Mueres a tu propia voluntad y ya estás listo. El resto, así te cojan
quieran hacerte algo por ser un cristiano, mi hermano, estás listo. Entonces, pero todo sea para la gloria del Señor. Mi hermano, ¿qué tal si terminamos este tiempo haciendo una oración, ¿no? Por aquellos hermanos que aún no se han animado a predicar ahí en las calles, que podamos hacer una oración para que ellos puedan ser inspirados, para que ellos puedan realmente ser sacados de ese lugar y que puedan disponer sus corazones para que salgan a predicar el Evangelio. ¿Te parece? Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Padre. Porque sabemos, Señor, que esto es la iglesia. Entendemos que esto es la iglesia. No solo un espacio físico, sino estos espacios donde muchas personas van a escuchar, donde muchas personas se van a sentir animadas, no en el alma, sino en una convicción de sus corazones y la necesidad de poder predicar el Evangelio, Señor. Que realmente nos encontremos día a día con tu cruz, que la tomemos y que rindamos a todo, Padre, a todo lo que el humano quiera ofrecernos, a todo lo temporal, Señor, sino que sepamos que en ti lo tenemos todo y que no nos hace falta nada para poder salir a las calles y predicar el Evangelio. Ni tiempos, ni experiencia, ni años en una congregación, que sepamos que tenemos tu vida y que debemos expresarla, Señor. Que eso sea nuestra única razón, que entendamos que esa es la razón por la que vivimos, esa es la razón por la que fuimos escogidos, por la que fuimos preservados y por las que tú nos tienes aquí, Señor, para poder llenarlo todo de ti. Que todo Guayaquil, Señor, que todo Ecuador sea lleno de tu gloria, Señor, sea lleno de tu vida, Padre, y que podamos gozarnos, Señor, como hermanos, como iglesias, sin barreras, Padre, con una sola bandera que eres tú, adelante de todo tu cuerpo, que es la iglesia de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Paul, gracias por estar aquí, mi hermano. Un gusto haberte tenido en el puente. Queremos invitarles a cada uno de los que han visto este programa que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube, que puedan no solamente suscribirse, darle like, comentar, sino que también puedan compartir, porque creemos que todos estos medios son importantes también para que el Evangelio se siga expandiendo, para que la tierra se siga llenando del conocimiento de Cristo. Ese es nuestro único enfoque, así que los invitamos a que puedan suscribirse al canal de YouTube. Van a encontrar aquí abajo, activa la campanita, dale like, no le des medio like, dale like entero, mi hermano. Así que también los invitamos a que puedan ustedes seguir la cuenta oficiales de Sin Excusas. Pueden encontrarlos en Facebook y en Instagram. Entonces sigan sus cuentas, mis hermanos. Y gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Así que nos estamos viendo hasta un próximo programa. Chao, mi gente. Nos vemos. Bye, bye.